Eran las 10:15 de la noche cuando el frío de marzo se coló por las costuras de Zapopan y volvió más amarillos los faroles, más solos los pasos. Alberto Fuentes Martínez dobló por Nogal con Paseo de los Álamos cargando una bolsa de supermercado, tortillas, frijoles, leche. Con la misma calma de un hombre común, salvo por ese detalle que casi nadie notaba. Caminaba como quien aprendió hace años que la calle también escucha. 3 cuadras detrás, 3 camionetas negras de vidrios polarizados avanzaban a paso de hombre, sin apuro, sin luces altas. Como si estuvieran midiendo el aire. No traían prisa porque no venían a negociar, venían a confirmar. Alberto la sintió antes de verlas, una atención nueva, un silencio con filo. CJNG, pensó sin decirlo, porque ese tipo de disciplina, esa manera de seguirte como si ya te hubieran visto por dentro. No la traen los improvisados. No aceleró, no volteó, siguió igual, con la bolsa jalándole el hombro, interpretando el papel perfecto del vecino que nadie recuerda. Pero por dentro, algo que llevaba 2 años dormido se movió pesado y despierto. Y lo que esos hombres todavía no sabían era lo peor, en el departamento 4 no vivía un jubilado. Vivía un fantasma. Y esa noche el CJNG acababa de tocar la puerta equivocada. El frío de marzo llegaba desde las montañas con esa parsimonia que solo tiene el invierno cuando ya sabe que está perdiendo. No era un frío dramático ni violento, sino el tipo de frío que se mete por las costuras del abrigo. Que hace que los faroles proyecten halos más amarillos y que los pasos sobre el asfalto suenen más solos. Las calles de Zapopan, a esa hora, pertenecían a los últimos trabajadores regresando a casa y a los perros que marcaban el territorio con una indiferencia ancestral. Eran las 10:15 de la noche cuando Alberto Fuentes Martínez dobló la esquina de la calle Nogal con Paseo de los Álamos, cargando una bolsa de supermercado que le jalaba el hombro derecho con la honestidad sencilla de las cosas pesadas, tortillas, 2 latas de frijoles, un cartón de leche, quizás algo más. Lo de siempre. Caminaba despacio, no porque estuviera cansado, aunque lo estaba, sino porque hacía décadas que había aprendido a caminar así. Con el peso del cuerpo bien distribuido, los pies rozando apenas el suelo, los ojos moviéndose sin que nadie lo notara. Era un hábito que ya no necesitaba voluntad, simplemente era él. Tenía el cabello blanco cortado limpio cerca de las orejas y las manos de un hombre que había trabajado con ellas toda la vida, nudillos gruesos. Palmas encallecidas, ese tipo de manos que cuentan una historia sin decir una sola palabra. Su camisa de cuadros azules y grises estaba bien planchada, aunque el cuello ya mostraba el uso de varios lavados. Los jeans desgastados en las rodillas, los zapatos de piel oscura, sin lustre pero sin descuido. 61 años. El número no le pesaba. Lo que pesaba era otra cosa. 3 cuadras detrás de él, casi sin hacer ruido, 3 camionetas negras de vidrios polarizados avanzaban a paso de hombre. No usaban las luces altas, no aceleraban, solo seguían como sombras mecánicas que conocían el final del camino antes que él. Alberto lo sintió antes de verlo. No fue un sonido específico ni una imagen concreta. Fue algo más primitivo, más profundo, algo parecido al instinto que algunos animales tienen cuando el clima está a punto de cambiar. Una tensión en el aire que no existía 30 segundos antes. Se permitió una fracción de segundo, invisible para cualquier observador, de atención concentrada hacia atrás. Los reflejos de los faroles en los charcos de la acera, el movimiento periférico de algo demasiado lento para ser normal, 3 vehículos. Distancia calculada sin apuro. No aceleró el paso, no volteó la cabeza, siguió caminando exactamente igual. Con la bolsa del súper jalándole el hombro como el hombre común que todos creían que era. Pero por dentro, algo que había dormido 2 años se empezó a despertar. Había llegado a ese departamento de la colonia Álamos hacía 23 meses con 2 maletas, una caja de libros y nada más. El tercer piso, 4B, una ventana daba a la calle y otra al patio interior donde los vecinos tendían la ropa los domingos. Lo había elegido porque tenía 2 salidas posibles y porque el edificio de enfrente ofrecía ángulos de visibilidad que él necesitaba evaluar antes de decidir quedarse. La señora Amparo, dueña del local de abajo, le había preguntado si estaba buscando para siempre o para rato. Él le había dicho que para rato,
con una sonrisa que no comprometía nada. 2 años después seguía ahí. Compraba el pan en la panadería La Esperanza, en la esquina de Prolongación Patria, todas las mañanas a las 8:10. El señor Aurelio, el panadero, ya sabía, 2 conchas y un bolillo, nunca más, nunca menos. Pagaba en efectivo. Dejaba monedas exactas sobre el mostrador y se iba con una inclinación de cabeza que el panadero había aprendido a interpretar como lo más cercano a un gracias que aquel hombre era capaz de decir. Los vecinos lo conocían como don Alberto o el señor del 4. Algunos pensaban que era maestro jubilado, otros contador. Nadie preguntaba demasiado porque él tampoco ofrecía nada. Era exactamente el tipo de hombre que nadie nota. Las camionetas redujeron la velocidad cuando él entró al edificio. Alberto subió las escaleras sin encender la luz del pasillo, no porque se lo hubieran pedido, sino porque sus ojos se adaptaban solos a la oscuridad de tiempos que prefería no recordar. Llegó al departamento, puso la bolsa sobre la mesa de la cocina y se quedó inmóvil un momento. Desde la ventana, sin acercarse demasiado, observó la calle. Las 3 camionetas estaban estacionadas a distancias estudiadas. Nadie bajó. Nadie encendió un cigarro ni revisó el teléfono. Solo esperaban. Él fue a la cocina, puso agua a calentar y sacó la lata de frijoles. Tenían su atención completa, y ellos todavía no lo sabían. 3 semanas antes de aquella noche de marzo había llovido sobre Zapopan con esa insistencia que tiene la lluvia de temporada baja. Sin relámpagos ni teatralidad. Solo agua constante cayendo sobre los techos de lámina y los toldos de aluminio con un repiqueteo metálico que podía volverse ruido de fondo o enloquecerte dependiendo de cómo estuvieras por dentro. Alberto estaba comprando cigarros, no fumaba, pero los compraba para el señor Heriberto del 2.º piso, que ya no podía bajar las escaleras con facilidad cuando escuchó las voces en la tienda de enfrente. No eran voces violentas, eso era lo primero que aprendías a distinguir. La violencia real casi nunca grita al principio. La violencia real habla en voz baja, pausada, con esa calma artificial que es más amenazante que cualquier alarido. Las voces que salían por la puerta entreabierta de la tienda Lupita tenían esa textura. Cruzó la calle despacio. A través del vidrio empañado por la humedad, pudo ver a 2 hombres jóvenes de no más de 25 años con ropa cara y deportiva. De pie frente al mostrador donde Carmen Ramírez López, 27 años, el cabello recogido en una cola. Delantal azul marino con el nombre del negocio bordado, les hablaba con voz controlada, pero con los nudillos blancos de apretar el borde de la caja registradora. El mayor de los 2 hombres tenía un tatuaje en el cuello que le subía hasta la mandíbula. Hablaba sin levantar la vista del sobre que había puesto sobre el mostrador. Alberto empujó la puerta. El pequeño timbre sobre la entrada sonó. Los 3 voltearon. Ya me apartaron las salchichas de pavó, dijo él con el mismo tono con que hubiera preguntado la hora. Carmen parpadeó. Los 2 hombres lo estudiaron durante un segundo que se sintió más largo. El del tatuaje en el cuello respondió antes de que ella pudiera abrir la boca. Aquí estamos ocupados, abuelito. Alberto caminó hasta el mostrador con la misma cadencia de siempre. Dejó los cigarros del señor Heriberto sobre el vidrio y se apoyó con ambas manos, mirando al hombre directamente a los ojos. No había agresividad en su postura. Tampoco había miedo, que era la diferencia que importaba. Ya lo veo, dijo. Y también veo que están haciendo algo muy poco inteligente. El más joven de los 2, lampiño, nervioso, con tenis blancos que no debían tener más de 3 días de uso, dio un paso hacia adelante. El del tatuaje lo detuvo con un gesto mínimo. Hubo un silencio breve, cargado. ¿Usted sabe quiénes somos?, preguntó el del tatuaje. No, respondió Alberto, y eso me preocupa menos de lo que creen. Otra pausa. La lluvia seguía golpeando el toldo de aluminio con su repiqueteo constante. Afuera, en la calle mojada, un camión pasó levantando una cortina de agua sucia contra la acera. Alberto no movió un músculo. Fue el hombre del tatuaje quien eventualmente recogió el sobre del mostrador y se lo metió al bolsillo interior de la chamarra. Le dijo algo a Carmen en voz muy baja, algo que Alberto no alcanzó a escuchar del todo,
pero cuya intención era perfectamente clara. Luego los dos caminaron hacia la salida. El joven de los tenis blancos le dirigió a Alberto una mirada larga, de esas que buscan intimidar a distancia. Alberto la sostuvo sin ningún esfuerzo. Cuando el timbre sonó por segunda vez y la puerta se cerró, Carmen soltó el aire que había estado conteniendo. Alberto tomó los cigarros del señor Heriberto y los guardó en el bolsillo del pantalón. Las salchichas de pavó, dijo, señalando con la cabeza hacia el refrigerador. Ella se rió, aunque le salió temblorosa. Se llamaba Carmen Ramírez López. Hija de un electricista y una costurera, había heredado la tienda de su tía 3 años atrás. Cuando la señora todavía podía trabajar pero ya no quería. Había estudiado 2 semestres de administración antes de que el negocio la llamara de regreso. El local tenía 16 metros cuadrados, olía a jabón y especias. Y ella lo tenía organizado con una lógica que nadie más entendía pero que funcionaba perfectamente. Esa tarde, mientras Alberto esperaba junto al refrigerador a que ella cortara las salchichas, ella le dijo en voz baja, llevan 3 semanas viniendo. Ya a otros 3 negocios de la cuadra les están cobrando. Alberto asintió levemente. Ya van a parar, dijo. No era una promesa. Lo dijo con la tranquilidad de alguien que conoce los ciclos de estas cosas. Que sabe cuando un movimiento está comenzando y cuando ya alcanzó su límite natural. Carmen lo miró como si quisiera creerle, pero no supiera si podía. Él pagó las salchichas y los cigarros, dijo buenas tardes y subió a su departamento. Esa noche, sentado frente a la ventana con una taza de café que ya estaba fría, comprendió que los había visto y que ellos también lo habían visto a él. En los días siguientes, Alberto notó el cambio con la misma precisión con que un astrónomo nota la desviación de una órbita. Pequeñas cosas, un hombre que se detenía demasiado tiempo en la esquina frente al edificio. Un coche que pasaba 2 veces por la misma calle en distintos horarios, una mirada desde el interior de una camioneta que no encajaba con el barrio. Lo estaban midiendo. Él continuó comprando el pan a las 8:10, continuó saludando al señor Aurelio con su inclinación de cabeza. Continuó siendo exactamente el hombre que creían que era, pero por las noches, con las luces apagadas. Repasaba mentalmente cada variable con la metodología quieta y fría que había sido durante casi 3 décadas, su herramienta más confiable. Había creído que esa parte de él estaba dormida para siempre. Estaba equivocado. Había una foto que Alberto Fuentes Martínez nunca puso en ninguna pared. La cargaba desde hacía 20 años, doblada 4 veces dentro de la funda interior de su billetera. Detrás de un recibo de teléfono que ya no tenía validez pero que nunca había tirado. La foto era pequeña, de las que se hacen en esas máquinas automáticas de los supermercados. Y mostraba a 2 hombres jóvenes en traje oscuro con corbatas aflojadas, sonriendo hacia algo que estaba fuera del encuadre. Uno de ellos era él, con 40 años menos y el pelo negro, todavía con capacidad de pelear contra el peine. El otro se llamaba Daniel Herrera Gómez. Daniel había entrado a la estructura 4 años después que él, en 1994. Cuando la agencia todavía no tenía el nombre que tendría después y operaba desde un edificio sin señalización, en Tlatelolco, que oficialmente era una dependencia de servicios municipales. Era el tipo de hombre que recuerdas por su risa antes que por su cara, franca, abierta. De esas risas que suben desde el pecho y hacen que la gente alrededor se relaje sin saber por qué. Tenía una hija, se llamaba Laura. Cuando empezaron a trabajar juntos, Laura tenía 4 años y Daniel la cargaba en hombros en cada foto de cumpleaños que le enseñaba orgulloso. Siempre con ese mismo pretexto de padres jóvenes, mira lo que creció. En la operación de marzo de 1998, Daniel Herrera Gómez desapareció. Alberto había sido el responsable del diseño táctico de esa noche. Había calculado las variables, había distribuido los roles, había aprobado el punto de extracción. Y algo había fallado en el último eslabón de una cadena que él mismo había construido. Un informante que resultó ser doble, una salida bloqueada que debió estar libre, 30 segundos de diferencia que lo cambiaron todo. El cuerpo nunca apareció. La familia recibió una explicación institucional que no explicaba nada. Laura tenía 8 años cuando su madre le dijo que papá había muerto en un accidente de trabajo. Alberto lo sabía todo,
y todos los días, sin excepción, lo cargaba. A veces el peso tomaba forma concreta, una pesadilla recurrente en la que él llegaba tarde a un lugar que siempre cambiaba. Pero que siempre olía igual, a aceite quemado y cemento húmedo. A veces era solo una presencia vaga al despertar, un segundo antes de que la conciencia organizara el día, en que algo en su pecho pesaba sin nombre. Había aprendido a funcionar con ese peso, así como aprendes a caminar con una piedra en el zapato cuando no tienes alternativa, técnicamente funciona. Pero cada paso lo recuerdas. En sus 2 años en Zapopan había intentado construir algo parecido a la paz. Compraba el pan, leía en el sillón junto a la ventana. A veces iba al Parque Ávila Camacho a ver jugar a los niños con esa distancia serena de quien no tiene reclamación sobre ese tipo de alegría. Pero tampoco ha renunciado a observarla. El vecindario lo había aceptado con la discreción que él necesitaba. Nadie le preguntaba dónde había trabajado. Nadie sabía que durante 28 años había sido la sombra que protegía a personas que nunca lo verían. Que había vivido con nombres falsos en ciudades que no eran la suya. Que había cruzado 42 operaciones encubiertas con la misma concentración fría con que un cirujano cruza cada incisión, preciso, sin permitirse sentir hasta después. Eso también tenía un costo. Alberto no tenía familia, o la tenía pero a una distancia que ya era más geográfica que emocional. Una hermana en Monterrey con quien hablaba por teléfono los domingos cada 3 semanas. Una conversación que duraba exactamente lo que tardaban en ponerse al corriente de lo superficial y en evitar lo profundo. Años de ausencias habían construido entre ellos una amabilidad funcional que era lo más honesto que podían ofrecerse. Había estado casado brevemente en los años 90 con una mujer llamada Patricia, que merecía mucho más que un hombre que desaparecía meses enteros sin dar explicaciones. Se separaron sin odio, que era casi peor. Sin odio, la nostalgia tenía más espacio donde instalarse. No había hijos. Esa era la parte que algunas veces, en las noches largas de marzo cuando el frío entraba por las rendijas de la ventana vieja, se le clavaba de una manera diferente al resto. La mañana del 12 de marzo, 3 días antes de que las camionetas lo siguieran hasta su edificio. Alberto estaba en la panadería cuando el señor Aurelio le dijo, envolviendo las conchas con papel encerado, «Andan unos muchachos raros por el barrio». Don Alberto. Ayer le rompieron el vidrio a la carnicería de don Félix porque no quiso firmar algo. Alberto recibió la bolsa, dejó las monedas exactas. «Don Félix, ¿está bien?», preguntó. «Sí, asustado, pero bien». «Me alegra». Caminó de regreso al departamento con el pan bajo el brazo y la información nueva distribuida con cuidado en la parte de su mente que nunca dejaba de trabajar. La célula estaba escalando. Ya no era solo presión económica, estaban empezando a usar la violencia como lenguaje de demostración. Eso significaba que alguien con autoridad local había dado una instrucción, que el ciclo estaba acelerando. Subió las escaleras, puso la tetera, se sentó frente a la ventana y miró la calle quieta de la mañana, el camión de la basura pasando despacio. 2 mujeres conversando en la banqueta con las bolsas del mercado. El gato naranja de la señora del primero tomando sol en la cornisa. Zapopan a las 8:30. Él tomó su café y pensó en Daniel, como casi siempre. La noche del 15 de marzo llegó sin anunciarse de manera especial. No hubo señales en el cielo ni presentimientos dramáticos, solo el frío ordinario de la temporada. El ruido lejano de un partido de fútbol transmitido desde algún departamento del edificio y el olor a guiso de la señora del segundo, que siempre cocinaba tarde. Alberto había cenado frijoles con arroz. Había leído 40 páginas de un libro sobre la conquista del Pacífico que tenía marcado con un recibo de farmacia desde hacía semanas, y a las 10:30 había apagado la lámpara del sillón con la intención de ir a la cama. No llegó a la cama. A las 10:47, 3 golpes secos en la puerta. No el toque casual del vecino que pide sal. 3 golpes con el nudillo en la parte alta de la puerta, firmes. De alguien que quiere que sepas que están ahí y que no les preocupa que los escuches. Alberto ya estaba de pie antes de que terminara el tercero. En los 4 segundos que tardó en cruzar desde el pasillo hasta la puerta, hizo lo que había hecho miles de veces en circunstancias muy distintas.
Un inventario rápido del entorno. La ventana de la cocina abierta 2 centímetros, suficiente para escuchar si había movimiento en la escalera de emergencia. El pasillo del departamento en sombra total. La luz del pasillo exterior filtrándose por debajo de la puerta con la sombra de 2 pares de pies. Quizás 3. Respiró una vez, abrió la puerta. Eran 4. El primero, el que estaba más adelante, tenía el tatuaje en el cuello que Alberto ya conocía de la tienda. A su derecha, el joven de los tenis blancos. Ahora con una chamarra oscura y una expresión que quería parecer peligrosa pero que todavía tenía demasiada edad encima para conseguirlo del todo. Detrás de ellos, 2 hombres más grandes, de hombros anchos y caras planas. Que no dijeron nada y que Alberto catalogó en el segundo registro de su atención, los que hacen, no los que hablan. El del tatuaje inició sin preámbulo. Nos mandaron a hablar con usted, señor. Ya lo veo, dijo Alberto con la misma cadencia que hubiera usado para comentar el clima. El problema es que usted se metió donde no le correspondía, y eso tiene consecuencias. Alberto los estudió en silencio un momento. El olor era exactamente lo que había percibido desde el pasillo antes de abrir, pólvora. Perfume barato con notas de vainilla sintética y algo más difícil de nombrar, pero perfectamente reconocible. La adrenalina de gente joven que está haciendo algo que los hace sentir poderosos. Entren, dijo. Los 4 intercambiaron una mirada breve. No era la respuesta que esperaban. Lo que ocurrió dentro de ese departamento durante las 2 horas siguientes nunca fue consignado en ningún documento oficial. No hubo disparos, no hubo sangre en las paredes, no hubo nada que los vecinos pudieran recordar como extraordinario, salvo quizás el silencio. Ese tipo de silencio denso que algunos departamentos tienen cuando algo adentro absorbe todo el sonido disponible. A las 12:50 de la madrugada, 2 de los 4 hombres abandonaron el edificio caminando rápido, sin voltear. El del tatuaje y uno de los de hombros anchos. Sus pasos en la escalera eran distintos a los que habían subido, más cortos, más apretados. Como quien sale de un lugar que no comprende del todo pero del que necesita salir. El joven de los tenis blancos fue encontrado a las 6:15 de la mañana siguiente sentado en la acera frente a la delegación municipal de Zapopan. Sin arma, sin teléfono, sin chamarra. Cuando los elementos que hacían ronda lo encontraron. Estaba mirando el asfalto con una concentración que los oficiales describirían después como ausente. No pudo explicar cómo había llegado ahí, no pudo explicar casi nada. El 4.º hombre nunca fue encontrado. Alberto desayunó a las 8:10 como siempre. El señor Aurelio envolvió las 2 conchas y el bolillo con papel encerado como siempre. Recibió las monedas exactas y vio al hombre del cabello blanco salir con la bolsa bajo el brazo. Cruzar la calle con pasos pausados y doblar la esquina sin voltear. Nada en su postura sugería que había dormido menos de 4 horas. Nada en sus manos, que depositaron las monedas con la misma precisión de siempre. Insinuaba que esas mismas manos habían estado muy ocupadas la noche anterior resolviendo un problema que llevaba semanas construyéndose. Carmen abrió su tienda a las 9, colocó las cajas de cereal en el anaquel de siempre, limpió el vidrio del mostrador y se preguntó, mientras pasaba el trapo, si los hombres de la semana pasada volverían ese día. No volvieron ese día. En la sala de reuniones de una bodega sin señalización en la colonia industrial, a 16 kilómetros de ahí. Un hombre joven con chamarra deportiva cara le reportaba por teléfono a alguien que no estaba en la ciudad. Mandamos 4, solo regresaron 2. El guerrero lo encontraron en la delegación sin poder hablar bien. El 4.º no aparece. Al otro lado de la línea, silencio. ¿Quién es ese viejo?, preguntó la voz. Eso estamos averiguando. Avancen más rápido. La llamada se cortó. El hombre joven bajó el teléfono y miró a los 2 que habían regresado, sentados en sillas plegables. Con las manos sobre las rodillas y los ojos en el suelo. Les había preguntado qué había pasado adentro de ese departamento. Y ninguno de los 2 había podido darle una respuesta que tuviera sentido. Solo uno de ellos había dicho algo concreto, en voz muy baja, casi como si no quisiera que nadie más lo escuchara. Ese hombre ya sabía que íbamos a llegar. El joven de la chamarra cara pensó en eso durante mucho tiempo después, no porque fuera imposible,
sino porque si era cierto. Significaba algo sobre ese aparente jubilado del barrio que ninguno de ellos había considerado todavía. El nombre que encontraron tardó 11 días en aparecer. No fue fácil. El hombre del departamento 4 no tenía presencia en ninguna red social. No aparecía en registros de propiedades. No tenía vehículo registrado a su nombre. Y su número de teléfono estaba vinculado a una dirección de Monterrey que resultó ser un edificio de oficinas gubernamentales desocupado desde 2019. El único rastro útil lo encontró un informante dentro del Registro Civil de Jalisco, un nombre, Alberto Fuentes Martínez, y una fecha de nacimiento. Nada más. Para la célula local del CJNG, que operaba en Zapopan Norte, eso bastó al principio. El responsable del territorio era un hombre que todos conocían como el contador, aunque nunca había llevado ninguna contabilidad en su vida. Se llamaba Óscar Luna, 38 años, cabello rapado en los costados y una cicatriz diagonal que le cruzaba el mentón desde los 16 años. Cuando alguien le había demostrado en una cancha de básquetbol que la arrogancia tiene costos físicos. Había escalado dentro de la estructura a base de una combinación de lealtad ciega y disposición para hacerlo, que otros dudaban. No era inteligente de manera estratégica, pero era eficiente en la ejecución, y en el tipo de organización donde operaba. Eso era suficiente para trepar. El contador revisó el nombre que le trajeron y encargó una segunda vuelta de investigación, vecinos, contactos en el barrio. Cualquier persona que hubiera interactuado con ese hombre en los últimos 2 años. Los resultados fueron desconcertantes en su inutilidad. Maestro jubilado, pensión del IMSS, compra el pan todas las mañanas, vive solo, no recibe visitas. Nunca ha tenido problema con nadie hasta ahora. ¿Expediente?, preguntó el contador. No encontramos nada que lo conecte con ninguna corporación militar. Tampoco. El contador pensó en el reporte de los 2 que habían regresado del departamento. En lo que había dicho el guerrero antes de que lo llevaran a que lo viera un médico de confianza y le dieran algo para dormir. Ese hombre ya sabía que íbamos a llegar. Le molestaba ese detalle con la tenacidad de una astilla bajo la piel. A 40 minutos de ahí, en un café de la colonia americana, donde el ruido de los demás clientes garantizaba cierta privacidad. Alberto tomaba un americano frente a un hombre que no había visto en 16 meses. Roberto Mendoza tenía 54 años, corbata aflojada. Los lentes de siempre que él mismo se corregía empujándolos hacia arriba con el índice cada vez que hacía una pausa larga. Había trabajado con Alberto durante casi una década dentro de la estructura, hasta que en 2019 había pasado al sector privado. Director de seguridad corporativa para un conglomerado de logística con operaciones en 4 estados. Era buen trabajo, le pagaban bien, dormía más, pero todavía tenía ojos en muchos lugares. Te llamé 3 veces, dijo Roberto, sin preámbulo. Lo sé. Y no contestaste ninguna. También lo sé. Roberto empujó los lentes hacia arriba. Miró a Alberto con esa expresión que tenía cuando quería decir algo directo y estaba calculando cuánto suavizarlo. Lo que pasó en tu departamento está circulando, dijo finalmente. No en los medios, pero en los canales donde importa. Hay gente que ya sabe que algo ocurrió en Zapopan con un perfil que no encaja con el barrio. ¿Qué perfil?, preguntó Alberto, aunque ya sabía la respuesta. El tuyo. Roberto abrió las manos sobre la mesa. Alberto, llevan 11 días buscando quién eres. Y yo llevo 11 días mirando cómo los archivos que deberían estar sellados empiezan a tener tráfico. Alguien adentro les está vendiendo información. Todavía fragmentada, todavía sin tu nombre completo de servicio, pero están avanzando. Silencio entre ellos. En la mesa de atrás, 2 mujeres hablaban animadamente de una boda próxima. El ruido de la cafetera detrás del mostrador llenó la pausa. ¿Qué me estás proponiendo?, dijo Alberto. Que uses lo que tienes, que me dejes conectarte con los contactos que todavía funcionan. Podemos montar una respuesta coordinada antes de que ellos terminen de armar el rompecabezas. Si actúas primero, no. Roberto lo miró. No, repitió Alberto con más quietud que firmeza. Eso no es lo que quiero. ¿Y qué quieres? ¿Seguir comprando el pan todas las mañanas mientras ellos te identifican? Quiero resolverlo solo.
Fue el turno de Roberto de guardar silencio. Lo conocía bien. Sabía que esa frase no era un arranque de orgullo, sino algo más antiguo, más enraizado. La necesidad de Alberto de controlar cada variable. De no deberle nada a nadie. De no volver a ser responsable de que alguien más pagara las consecuencias de sus decisiones. Daniel Herrera seguía presente en todo lo que Alberto hacía, incluso en lo que se negaba a hacer. Está bien, dijo Roberto finalmente, pero cuando cambies de opinión, llámame. Esta vez sí contesta. Alberto tomó el último sorbo del americano que ya estaba frío. Gracias por venir, dijo. Siempre, respondió Roberto. Y en esa palabra había 25 años de cosas no dichas que ambos preferían mantener así. Esa tarde, Carmen le preguntó mientras él compraba una bolsa de arroz si él creía que los hombres iban a volver. Alberto pensó antes de responder, no en la respuesta tranquilizadora, sino en la verdadera. Van a volver, dijo. Pero diferente. Carmen frunció el ceño levemente. ¿Cómo diferente? Más preparados. Hizo una pausa. Y más asustados, que es más peligroso. Ella lo miró un momento con esa expresión suya de querer hacer otra pregunta, pero no saber si tenía derecho a hacerla. Él recogió la bolsa de arroz y dejó el dinero sobre el mostrador. Cierra con doble llave, dijo antes de salir. Lo dijo sin drama, como quien da un consejo sobre el clima. Pero Carmen cerró con doble llave esa noche. Y la siguiente también. Carmen Ramírez no era el tipo de persona que se quedaba quieta esperando que las cosas se resolvieran solas. Era una característica que su madre atribuía al carácter y su tía al exceso de café, pero que en realidad era simplemente quien era. Alguien que cuando no entendía algo, buscaba hasta entenderlo. Había sobrevivido 3 años administrando una tienda heredada con deudas pequeñas y proveedores caprichosos, usando exactamente esa misma disposición. Observar, preguntar, conectar puntos. Así que en los días que siguieron a la noche de las camionetas, Carmen empezó a preguntar. Lo hizo discretamente, que era la única manera en que sabía hacerlo cuando el tema era delicado. Le preguntó a la señora Amparo. Que vivía en el primer piso del edificio de don Alberto y que tenía esa capacidad particular de los vecinos, ancianos, para saber todo sin que nadie les haya contado nada. Le preguntó al señor Heriberto. Que recibía los cigarros todas las semanas y cuya gratitud silenciosa hacia el hombre del 4 era evidente en la manera en que pronunciaba su nombre. Le preguntó incluso con más cuidado al señor Aurelio de la panadería. Que llevaba 2 años vendiéndole conchas al mismo hombre a la misma hora y que tenía la observación aguda de quien pasa el día detrás de un mostrador, viendo pasar al mundo. Lo que obtuvo fue un retrato coherente en su superficie y completamente opaco en el fondo. Don Alberto era amable pero reservado. Siempre saludaba, nunca hablaba de más, no recibía visitas, pagaba puntual, no había dado problemas nunca, no parecía tener familia cercana. Cuando alguien necesitaba ayuda con algo pesado en el edificio, aparecía. Cuando algo se descomponía en las áreas comunes, lo reparaba sin que nadie se lo pidiera. ¿Pero de qué vivía antes? Preguntó Carmen a la señora Amparo con el pretexto de una conversación casual mientras esperaba que el semáforo de la esquina cambiara. La señora Amparo frunció los labios en ese gesto suyo de quien tiene una opinión formada pero prefiere no exponerla del todo. Algo del gobierno, creo. Pensión federal. ¿Nunca dijo exactamente? Gobierno. Pensión federal. Carmen guardó eso. Fue la semana siguiente cuando encontró el hilo que no debía haber tirado. Estaba organizando las facturas del mes en la mesita de su pequeña trastienda, con el radio encendido en una estación de noticias locales. Cuando el locutor mencionó algo sobre una empresa de transporte llamada Logística Norteña del Pacífico, que había sido vinculada a irregularidades fiscales en una investigación del SAT en Jalisco. El nombre le sonó porque había visto ese letrero pintado en 3 camionetas que en las últimas semanas habían estacionado periódicamente en la calle lateral del barrio, siempre en horarios irregulares, siempre con los mismos 2 hombres adentro que nunca bajaban. Escribió el nombre en el margen de una factura. Después, por pura curiosidad, la misma que su madre consideraba virtud y su tía llamaba metiche,
Lo buscó en su teléfono. Logística Norteña del Pacífico, Sociedad Anónima, registrada en 2021. Servicios de transporte y distribución regional, oficinas declaradas en Tonalá. Representante legal, un nombre que no le dijo nada. Pero en la segunda página de resultados encontró un artículo de un portal de noticias de Guadalajara que mencionaba la empresa de pasada en relación con una licitación municipal cuestionada. Y en ese artículo, en el tercer párrafo, había una foto de los participantes de la reunión. Uno de los hombres en la foto tenía el rostro parcialmente cubierto por el brazo de otro, pero era reconocible. La cicatriz diagonal en el mentón. No era el hombre del tatuaje. Era otro mayor, con traje, sin tatuajes visibles. Pero tenía esa misma cicatriz que Carmen había visto desde el otro lado del mostrador aquel día de lluvia. Guardó la foto en su teléfono. No sabía qué hacer con eso. Podría ir con la policía, pero llevaba 3 años viviendo en ese barrio y sabía, con la certeza práctica de quien ha visto demasiado, que algunas puertas es mejor no tocar. Podría ignorarlo, pero esa posibilidad duró exactamente el tiempo que tardó en pensarla. Pensó mientras cerraba la tienda esa noche y echaba el doble llave que don Alberto le había recomendado, contárselo a él. Descartó esa idea también, no porque no confiara en él, sino porque algo en su intuición le decía que ese hombre ya tenía más información que ella y que presentarse con un fragmento malentendido de algo que él probablemente ya conocía mejor no era la manera correcta de acercarse. Así que guardó la foto y siguió observando. Lo que Carmen no sabía era que mientras ella guardaba su pequeño descubrimiento en la galería del teléfono, Alberto estaba sentado en su departamento con una hoja de papel en blanco frente a él, dibujando un mapa de relaciones que empezaba a mostrar algo que le resultaba familiar de maneras que preferiría que no lo fueran. La empresa de transporte era una fachada. Lo había identificado en los primeros días. Lo que todavía no tenía claro era quién exactamente la controlaba en el nivel que importaba. No el representante legal de papel, sino el que tomaba las decisiones reales sobre el uso de esa estructura. Ese nombre era la clave. Y alguien en ese barrio, sin saberlo, ya lo tenía. Alberto no lo sabía todavía, pero en las próximas semanas los caminos de esos dos conocimientos, el suyo y el de la joven de la tienda, iban a cruzarse de una manera que ninguno de los dos había planeado y que cambiaría el equilibrio de todo lo que estaba por venir. Abril llegó con calor anticipado y con la noticia de que don Félix, el carnicero, había cerrado su negocio. No lo anunció. Un martes por la mañana simplemente no abrió. Y al día siguiente había un letrero manuscrito en el vidrio que decía local en renta, con un número de teléfono. Los vecinos hablaron de ello con esa mezcla de tristeza e impotencia que tienen las comunidades cuando pierden algo cotidiano y saben exactamente por qué lo perdieron, pero no saben qué hacer con eso. Alberto se enteró a través del señor Aurelio, que se lo dijo mientras envolvía el pan con el gesto de quien reporta una derrota colectiva. Caminó de regreso al departamento por una ruta ligeramente diferente a la habitual, lo que le permitió pasar frente al local cerrado de don Félix. El letrero en el vidrio, las luces apagadas adentro, la cámara frigorífica que se veía desde la ventana lateral, inmóvil y oscura, como algo que ya no tiene razón de funcionar. Subió las escaleras pensando en una cosa: la célula no había dado señales directas desde la noche de las camionetas. Eso no significaba que se hubieran retirado, significaba que habían cambiado de método. Presión indirecta, erosión. Don Félix no era el primero. En las últimas semanas, Alberto había rastreado el cierre o la reducción de operaciones de al menos 4 negocios en un radio de 6 cuadras. Sin violencia explícita, sin confrontaciones visibles, solo una presión constante, invisible, aplicada en los puntos correctos hasta que la resistencia cedía. Era una táctica que él conocía bien, la había visto operar desde el otro lado durante décadas. Lo que le preocupaba no era la táctica en sí, lo que le preocupaba era lo que indicaba sobre quién la estaba dirigiendo. Eso no era improvisación del contador, eso era alguien con más experiencia, más paciencia, más visión de largo plazo. Alguien nuevo había entrado al tablero. La confirmación llegó 12 días después, de una fuente que Alberto no esperaba. Estaba reparando el cierre de la puerta del cuarto de lavado del edificio, nadie se lo había pedido.
Pero llevaba 3 semanas trabándose y a alguien había que arreglarlo, cuando escuchó pasos en la escalera y luego la voz de la señora Amparo. Hablando con alguien en el pasillo del primer piso. La otra voz era de un hombre, tono moderado, vocabulario cuidado, las pausas en los lugares correctos. El tipo de voz que ha aprendido a sonar razonable como instrumento de trabajo. Solo quiero saber si hay algo inusual en el edificio, decía. Cualquier cosa que le haya parecido fuera de lo normal en los últimos meses. ¿Inusual cómo? Respondió la señora Amparo con esa cautela suya que Alberto había aprendido a respetar. Visitas frecuentes, personas que no conoce, ruidos en horarios raros. Una pausa. ¿Usted de dónde dijo que era? Empresa de seguros, señora. Revisión de rutina del edificio para actualizar la póliza colectiva. Alberto terminó de ajustar el tornillo del cierre con movimientos lentos y silenciosos. Escuchó a la señora Amparo dar respuestas cortas que no comprometían nada. Había vivido suficiente para saber cuando alguien le estaba mintiendo sobre por qué preguntaba. Y luego escuchó los pasos del hombre alejarse hacia la salida. Esperó 4 minutos antes de bajar. Desde la puerta del edificio observó la calle. El hombre caminaba hacia una camioneta gris estacionada a media cuadra. Antes de subir, hizo una cosa pequeña que lo definió. Miró hacia los 2 extremos de la calle con una cadencia específica, comenzando por la derecha. Terminando por la izquierda, con una pausa calculada en cada punto. Protocolo de vigilancia. Académico, limpio, profesional. Ese hombre no era del contador. Esa noche, Alberto sacó por primera vez en 2 años la libreta de pasta negra que guardaba en el doble fondo del cajón inferior del escritorio, debajo de un cartón que parecía parte del mueble. Escribió 3 líneas: fecha, descripción física del hombre, matrícula parcial de la camioneta gris. Luego agregó una 4ª línea con una sola palabra subrayada 2 veces: externo. Habían enviado a alguien de afuera, alguien sin vínculos emocionales con el territorio, sin lealtades locales. Sin el tipo de arrogancia impulsiva que caracterizaba al contador. Alguien enviado específicamente para resolver un problema que la célula local había demostrado no poder manejar. Alberto cerró la libreta y la devolvió al cajón. Permaneció sentado en el borde de la cama un momento con las manos sobre las rodillas. Mirando el piso con esa expresión que no era miedo ni preocupación, sino algo más parecido al reconocimiento. La sensación de quien ha jugado esta partida antes y sabe exactamente en qué punto se encuentra. El tablero había cambiado. 3 días después, la pieza que faltaba apareció desde el lugar menos esperado. Carmen lo llamó al timbre del departamento a las 7 de la tarde, algo que nunca había hecho antes. Cuando él abrió, ella estaba en el pasillo con el teléfono en la mano y esa expresión de quien ha estado cargando algo y, finalmente decidió soltarlo. Sé que usted ya sabe más que yo, dijo sin preámbulo, pero creo que tengo algo que a usted le puede servir. Él la miró en silencio un momento, luego se hizo a un lado para dejarla pasar. Ella le mostró la foto en el teléfono, el hombre del traje con la cicatriz en el mentón, la reunión municipal, el nombre de la empresa. Alberto la estudió durante más tiempo del que Carmen esperaba, no porque no la reconociera, sino porque estaba calculando algo que la imagen confirmaba y que cambiaba varias cosas a la vez. El hombre de la cicatriz no era simplemente el contador, era el hermano mayor del contador. Y su presencia en esa foto de licitación municipal significaba que la empresa de transporte no era solo una fachada operativa. Era un puente hacia estructuras institucionales que Alberto todavía no había mapeado completamente. ¿Cómo encontraste esto?, preguntó. Carmen le explicó. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, Alberto asintió levemente y le devolvió el teléfono. Mándamela, dijo, y no hables de esto con nadie más. ¿Estoy en peligro?, preguntó ella directo. Él consideró la pregunta con honestidad. Todavía no, dijo. Pero a partir de ahora sí necesito que seas más cuidadosa. Carmen asintió, se levantó para irse. En la puerta se detuvo un segundo sin voltear del todo. ¿Usted quién es, don Alberto? Una pausa larga. El ruido lejano de la televisión del señor Heriberto, el frío del pasillo colándose por debajo de la puerta.
Alguien que está resolviendo un problema, dijo él finalmente. Ella salió sin decir nada más. Alberto se quedó mirando la foto en su teléfono y comenzó a planear. El hombre que habían enviado desde Jalisco se llamaba, en los documentos que usaba en ese momento, Javier Ortiz. Tenía 44 años, altura media, complexión ordinaria. El tipo de cara que los testigos describen con dificultad porque no tiene rasgos memorables. Eso no era casualidad, era el resultado de décadas de trabajo meticuloso en el arte de no ser recordado. Había operado en 4 estados del país en los últimos 8 años. No era sicario en el sentido convencional del término. No ejecutaba directamente cuando podía evitarlo. Su especialidad era el diagnóstico y la resolución quirúrgica de problemas que las células locales habían creado, con su propia torpeza. Llegaba, evaluaba, construía una imagen completa y luego aplicaba la solución mínima necesaria para restablecer el equilibrio. Era metódico, era frío, era muy bueno en lo que hacía. En su primera semana en Zapopan había hablado con 17 personas distintas sin que ninguna supiera que estaban siendo entrevistadas. Había identificado 4 puntos de observación sobre el edificio de Alberto. Había rastreado sus hábitos con una precisión que hubiera resultado inquietante para cualquiera que lo viera trabajar. Y había llegado a una conclusión que le pareció al principio exagerada. El expediente que le habían entregado decía, expediente municipal jubilado, sin antecedentes relevantes. Pero lo que Javier Ortiz veía con sus propios ojos no concordaba. Un hombre que variaba sus rutas sin patrón predecible. Que usaba el transporte público de manera irregular para romper posibles seguimientos. Que no tenía ningún movimiento repetido que pudiera usarse como punto de intercepción fija. Que en 16 días de observación directa no había dado ninguna señal de nerviosismo, alteración de conducta ni conciencia de ser vigilado. O no lo notaba, o lo notaba perfectamente y no le importaba que lo supieran. Javier Ortiz había aprendido a confiar en su instinto antes que en los expedientes, y su instinto le decía que ese segundo escenario era el correcto. Alberto sabía exactamente dónde estaba el hombre desde el 4.º día. No lo había confrontado, no lo había eludido de manera obvia. Simplemente había continuado su rutina con la misma cadencia de siempre. Dejando que el otro construyera su imagen equivocada con materiales deliberadamente ordinarios. Esa era una de las cosas que había aprendido en sus primeros años de trabajo. La mejor manera de controlar lo que alguien cree sobre ti es darle exactamente la versión que necesita ver. Pero mientras Javier Ortiz lo observaba desde afuera, Alberto lo estudiaba desde adentro. Había identificado su vehículo, sus 2 puntos de operación en el barrio. El teléfono de prepago que usaba para sus comunicaciones locales, número obtenido a través de un canal que preferían no detallar ni siquiera en sus propias notas y, lo más importante, el patrón que revelaba su metodología, sistemático, impersonal, sin apego al territorio. Un profesional enviado con un objetivo específico. La pregunta que Alberto se hacía todas las noches, sentado frente a la ventana con la taza de café que siempre terminaba fría, era la misma. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que ese hombre completara su diagnóstico y pasara a la siguiente fase? La respuesta, calculada con los parámetros que conocía, era entre 12 y 16 días. Llevaba 9. Fue en esos días cuando el peso de Daniel volvió con una intensidad que no había sentido en meses. No como culpa abstracta, sino como presencia concreta. La imagen de aquel hombre en la foto doblada de su billetera. Con la corbata floja y la sonrisa de quien todavía creía que el trabajo que hacían tenía un costo controlable. Alberto se despertó 3 noches seguidas a las 3 de la madrugada, sin saber exactamente por qué. Con esa sensación de haber estado en un lugar que conocía pero que no podía nombrar al despertar. La operación de 1998 había sido impecable en su diseño. Él lo sabía. Lo había revisado centenares de veces durante años, buscando el error en la arquitectura, y nunca lo había encontrado. El error había estado en la ejecución, una variable humana que no había podido prever porque no tenía la información para preverla. Eso no lo exculpaba, nunca lo había exculpado. Pero en esas noches de abril, algo empezaba a moverse en una dirección diferente. Una pregunta que nunca se había permitido hacer con honestidad, ¿y si el problema no era el error de aquella noche, sino la decisión de cargar solo con él durante 25 años? No tenía respuesta.
Pero la pregunta era nueva, y eso significaba algo. El momento que cambió el equilibrio llegó un jueves por la tarde. Alberto estaba en el Parque Ávila Camacho, sentado en una banca bajo un árbol que ya empezaba a dar sombra generosa. Leyendo el periódico con esa concentración a medias de quien en realidad está prestando atención a otras cosas. Cuando vio a Carmen cruzar la calle en dirección a la tienda con las bolsas de su proveedor semanal. Y vio a media cuadra detrás de ella al hombre del vehículo gris caminando en la misma dirección. No era seguimiento, era reconocimiento. Javier Ortiz identificando a las personas cercanas al objetivo para evaluar vectores de presión alternativa. Alberto dobló el periódico con calma. Se levantó de la banca. Caminó en dirección diagonal para interceptar la ruta del hombre antes de que llegara a la tienda. Se cruzaron en la esquina de Nogal con Reforma como si fuera accidental. Alberto se detuvo justo en el punto donde el otro tenía que decidir entre parar o dar un rodeo innecesario que lo identificaría. El hombre se detuvo. Los dos se miraron un segundo. No había amenaza en los ojos de Alberto, solo reconocimiento limpio, directo, de igual a igual. Es un barrio tranquilo, dijo Alberto en voz baja. Y me gustaría que siguiera siéndolo. Una pausa. Un camión pasó ruidoso entre ellos y la acera de enfrente. La muchacha de la tienda no tiene nada que ver con esto, continuó. Y preferiría que se quedara así. Javier Ortiz no respondió. Lo miró con esa expresión profesional que no comprometía nada, que evaluaba todo. Alberto asintió levemente, como si hubiera recibido una respuesta, y continuó caminando. Esa noche escribió en la libreta de pasta negra, plazo reducido. Máximo 7 días. Y debajo, después de una pausa larga, añadió una línea que no había escrito en 2 años: necesito ayuda. La escribió, la miró durante un tiempo y no la tachó. Llamó a Roberto a las 6 de la mañana del viernes. No había dormido, no porque el insomnio lo hubiera vencido, sino porque había pasado la noche haciendo lo que hacía cuando el tiempo se acortaba. Pensar con orden, sin saltarse pasos, sin permitirse el lujo de la intuición sin respaldo. Sobre la mesa de la cocina había 3 hojas de papel con diagramas que parecerían indescifrables para cualquier otro, pero que para él representaban el estado actual del problema con toda su geometría visible. Roberto contestó al segundo tono, como si también hubiera estado despierto. Ya sé, dijo antes de que Alberto dijera algo. ¿Cuánto tiempo necesitas? Preguntó Alberto. Para armarlo bien, 4 días. Para armarlo rápido, 48 horas. 48 horas. Un silencio breve en la línea. Alberto, dijo Roberto con esa cadencia particular que usaba cuando iba a decir algo que el otro no quería escuchar. Para activar esto necesito usar algunos nombres que llevan tiempo guardados. Y algunos de esos nombres van a querer saber por qué. Lo sé. Y la respuesta honesta va a implicar tu expediente completo, incluyendo lo de 1998. La pausa que siguió duró más que las anteriores. Lo sé, repitió Alberto en voz más baja. ¿Estás seguro? No lo estaba. Llevar 25 años cargando algo en silencio construye una arquitectura interna alrededor de ese peso. Pasadizos, muros, hábitos de evasión que funcionan tan bien que ya no se notan como evasión, sino simplemente como quien eres. Abrir ese archivo era desmantelar algo que había sido durante mucho tiempo, también, una forma de castigo autoimpuesto. Y el castigo, cuando dura suficiente, se vuelve identidad. Sí, dijo. Bien. Nos vemos esta tarde. El café de siempre, 5 de la tarde. Colgaron. Alberto se quedó mirando las 3 hojas sobre la mesa. Luego las dobló con cuidado y las metió al doble fondo del cajón. Se preparó el café. Esperó a las 8 para ir por el pan. El señor Aurelio lo vio entrar con el mismo saludo de siempre y envolvió las 2 conchas y el bolillo antes de que él llegara al mostrador. ¿Cómo amaneció, don Alberto? Bien, señor Aurelio, ¿y usted? No me quejo. Las monedas exactas, la inclinación de cabeza, la bolsa bajo el brazo. Afuera, el barrio despertaba con su ruido ordinario de martes, el camión de la leche, los niños uniformados camino a la escuela.
El señor de los tamales empujando su carrito con la bocina grabada que repetía el mismo anuncio desde hacía años. Con la perseverancia tranquila de algo que no necesita cambiar porque siempre funciona. Alberto caminó despacio, con los ojos moviéndose sin que nadie lo notara. El hombre del vehículo gris no estaba. Eso podía significar dos cosas: o había completado su evaluación y estaba reportando, o había recibido instrucciones nuevas. Ninguna de las dos opciones era tranquilizadora. El café de la colonia americana a las 5 de la tarde tenía una luz diferente a la de las mañanas. Más cálida, más densa. Con ese ambiente de fin de jornada que hace que las conversaciones suenen más íntimas que a cualquier otra hora. Roberto llegó puntual con una carpeta delgada que puso sobre la mesa sin abrirla todavía. Primero necesito que sepas algo, dijo. Cuando empecé a mover los hilos esta mañana, 2 de los contactos ya sabían que había un problema en Zapopan. No con tu nombre, pero con suficiente descripción para que sumaran. Alberto lo miró. ¿Quién más sabe?, preguntó. 3 personas que importan. Las 3 del lado correcto. Roberto abrió la carpeta. Y hay algo más. Cuando accedí al sistema para verificar el estado de tu expediente de servicio, encontré que alguien había intentado acceder a él 4 días antes que yo desde dentro. ¿Lo lograron? No. Pero lo intentaron con credenciales que tienen nivel de acceso real. No es un amateur. Alberto procesó eso en silencio. Alguien con acceso institucional legítimo estaba ayudando a la célula a identificarlo. No era nuevo. La corrupción dentro de las estructuras de seguridad era una constante que él había navegado toda su carrera, pero cambiaba el perfil del riesgo. ¿Puedes rastrear las credenciales? Ya está en proceso. Roberto cerró la carpeta. Ahora necesito que me cuentes todo desde la tienda. ¿Todo? Alberto le contó todo. Tardó 40 minutos. Roberto no interrumpió más que 2 veces para hacer preguntas específicas de logística. Cuando Alberto terminó, Roberto se quedó en silencio un momento largo mirando la mesa. El especialista externo, dijo finalmente. Ese es el problema central. El contador es manejable con presión institucional coordinada. Pero el externo va a moverse antes de que podamos cerrar el cerco si no lo contenemos primero. Lo sé. ¿Tienes idea de quién es? Tengo una descripción física y un patrón operativo. Alberto sacó una hoja doblada del bolsillo interior de la chamarra. Roberto la tomó, la leyó, levantó la vista. Esto es trabajo de campo limpio, dijo. Este hombre tiene entrenamiento formal. Sí. ¿Lo confrontaste? Brevemente. Roberto lo miró un segundo con esa expresión de quien ha trabajado suficiente tiempo con alguien para saber exactamente qué significa brevemente en su vocabulario. Y me escuchó, dijo Alberto. No respondió, pero me escuchó. Eso significa que todavía está en fase de evaluación. Tiene margen para reconsiderar el costo-beneficio si la información que recibe sobre mí cambia el cálculo. Roberto asintió despacio. Entonces la clave es que esa información llegue a tiempo. Exacto. Pidieron más café. Afuera, la luz de la tarde se estaba volviendo naranja sobre los edificios de la colonia americana. Ese color específico que tiene Guadalajara al final del día cuando el cielo está limpio. Que Alberto había visto desde muchas ciudades distintas y que siempre le había parecido de alguna manera que no sabía explicar bien. Una forma de promesa renovada. Quizás era solo el cansancio, quizás era algo más. Hay una cosa más, dijo Roberto antes de que se levantaran. Sobre Daniel. Alberto no dijo nada. Cuando accedí al expediente esta mañana, vi algo que no estaba la última vez que lo revisé. Hay una nota adjunta clasificada de 2019. Alguien la agregó hace 6 años. Roberto hizo una pausa. No la abrí. No era mi lugar. Pero está ahí. El ruido del café los rodeó un momento, tazas, voces, la cafetera. ¿Quieres que la incluya en lo que activo?, preguntó Roberto en voz baja. Alberto miró la ventana un segundo. El naranja del cielo ya se estaba convirtiendo en violeta. Sí, dijo,
Y esa sola palabra, pronunciada en un café ordinario de Guadalajara un viernes de abril, era la más difícil que había dicho en años. Las 48 horas que siguieron transcurrieron con la calma engañosa de las cosas que se mueven por debajo de la superficie. Roberto activó los contactos. Alberto lo supo no porque alguien se lo confirmara directamente, sino porque comenzó a notar los efectos laterales con la misma precisión con que un médico detecta una reacción, antes de que el paciente la describa. Una patrulla que pasó 3 veces por la calle en un turno donde normalmente no había presencia. Un movimiento sutil en las comunicaciones de la célula que él rastreaba a través de canales que prefería mantener innominados. Y la desaparición del vehículo gris de sus puntos habituales de observación. Javier Ortiz había recibido información nueva. Alberto lo calculó así. El especialista había solicitado una verificación más profunda sobre el objetivo. Y lo que le habían regresado ya no era el perfil del exoficial municipal jubilado, sino algo considerablemente más complejo. La reacción natural de un profesional de ese nivel ante esa revelación no era escalar, sino reevaluar. El costo de continuar la operación había cambiado de categoría. Eso le compraba tiempo, no mucho, pero suficiente. Lo que no había calculado era la velocidad con que el contador perdería la paciencia. El miércoles por la noche, a las 9:15, sonó el timbre del departamento. No eran golpes como aquella primera vez. Era el timbre del edificio desde la planta baja, con la insistencia de quien no piensa irse. Alberto se asomó por la ventana antes de bajar. Era Carmen. Tenía la chamarra puesta sobre la ropa de trabajo, el cabello todavía recogido del día. Y una expresión que él reconoció antes de abrir la puerta del edificio, la de alguien que acaba de ver algo que no debería haber visto. Vinieron a la tienda, dijo cuando él abrió. 2 hombres, distintos a los de antes, más grandes. Me dejaron un sobre. Le extendió el sobre sin abrirlo. Alberto lo tomó. Adentro había una hoja doblada con un número de depósito bancario, una cantidad y una fecha, 4 días. No era extorsión ordinaria, era un ultimátum con fecha de vencimiento. ¿Te dijeron algo? Que si no pagaba para el sábado, el problema dejaba de ser el dinero. Alberto dobló la hoja y se la guardó en el bolsillo. Entra, dijo. Ella entró. Él cerró la puerta y caminó hacia la cocina para poner agua a calentar. Porque era lo que hacía cuando necesitaba pensar y tener las manos ocupadas al mismo tiempo. ¿Va a estar bien?, preguntó Carmen desde la sala, mirando el departamento con esa discreción suya de no tocar nada que no le perteneciera. Sí, dijo él. Me lo dice porque es verdad o porque es lo que hay que decir. Él la miró desde la cocina un segundo. Porque es verdad, respondió. Pero necesito que hagas algo difícil. ¿Qué? Cerrar la tienda los próximos 4 días. Ir a casa de alguien de confianza. No volver hasta que yo te llame. Carmen procesó eso en silencio. Él vio en su cara la resistencia que esperaba. 3 años construyendo algo, cada día abriendo a las 9, cerrando a las 8, y ahora ceder ese espacio a la presión de gente que no merecía tenerlo. ¿Si no lo hago?, preguntó. Si no lo haces, complicas lo que estoy haciendo para que esto termine. Otro silencio. El agua empezó a hervir. Está bien, dijo finalmente. Me voy donde mi prima en Tlaquepaque. Bien. Le sirvió una taza de té que ella no había pedido, pero que tomó con las 2 manos, como quien necesita algo concreto donde afirmarse. Estuvieron en silencio un momento que no fue incómodo, sino de esa variedad específica de los silencios entre personas que se están conociendo más deprisa de lo que el tiempo normal permitiría. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?, preguntó ella sin especificar qué era esto. Demasiado, dijo él. Ella asintió como si esa fuera una respuesta completa. Se fue 20 minutos después. Alberto escuchó sus pasos bajar las escaleras y luego el golpe suave de la puerta del edificio al cerrarse. Se quedó de pie en la cocina con la taza de café que nunca había terminado de preparar para él, mirando el sobre en la mesa. El contador había escalado porque estaba siendo presionado desde arriba. Eso significaba que la información sobre el expediente de Alberto había llegado a los superiores en Jalisco y,
había producido exactamente el efecto opuesto al que hubiera producido en un profesional. En lugar de retroceder, habían decidido acelerar. El miedo traducido en agresión. El patrón más antiguo y más predecible del mundo. Llamó a Roberto. Ya sé, dijo Roberto antes de que Alberto hablara. Tenemos que mover todo al jueves. Sí. ¿Estás listo? Alberto miró el sobre. Miró las 3 hojas del diagrama que había vuelto a sacar del cajón. Miró sus manos sobre la mesa, los nudillos gruesos, las palmas marcadas. Las manos de un hombre que había trabajado con ellas toda la vida en cosas que nunca aparecerían en ningún periódico. Sí, dijo. Y cierto, el jueves amaneció con neblina baja sobre los cerros del poniente de Guadalajara. Esa neblina densa de primavera que hace que la ciudad parezca más pequeña y más quieta de lo que es. Como si el mundo hubiera decidido contenerse un momento antes de seguir. Alberto fue por el pan a las 8:10. El señor Aurelio envolvió las 2 conchas y el bolillo con papel encerado, sin decir nada inusual. Y Alberto dejó las monedas exactas sobre el mostrador como cada mañana desde hacía 2 años. Nada en ese intercambio era diferente a ningún otro jueves anterior. Eso era exactamente lo que necesitaba. Lo que sí era diferente era lo que ocurría en 5 puntos distintos de la ciudad de manera simultánea mientras él caminaba de regreso con la bolsa bajo el brazo. Roberto había activado 3 canales distintos con la precisión de quien ha coordinado operaciones antes y sabe que el tiempo entre la señal y la respuesta tiene que ser mínimo para que funcione. El primero era institucional. 2 funcionarios de inteligencia federal que todavía tenían acceso operativo y que conocían el expediente de Alberto lo suficiente para entender. Con una llamada de 3 minutos, ¿por qué necesitaban moverse esa mañana? El segundo era privado. Un equipo de 4 personas del sector de seguridad corporativa donde Roberto trabajaba, sin uniforme, sin logos. Con la discreción que el contexto exigía. El tercero era la información misma, el perfil del contador, la empresa de transporte. La foto que Carmen había encontrado y el nombre del hermano mayor con la cicatriz. Todo entregado a través de un canal verificado a una fiscalía que llevaba meses construyendo un caso sin él. Eslabón que acababa de recibir. Alberto subió las escaleras, puso el pan sobre la mesa, se sentó y esperó. La espera duró 4 horas y 27 minutos. No fueron 4 horas de inmovilidad. Alberto leyó, limpió la cocina. Revisó las hojas del diagrama una última vez antes de quemarlas sobre el fregadero con un encendedor. Viendo cómo el papel se consumía en espirales negras que se deshacían bajo el chorro del agua. Luego se sentó frente a la ventana con el café y observó la calle con esa atención que era ya tan parte de él que no requería esfuerzo consciente. A las 12:43, su teléfono vibró una vez. Un mensaje de Roberto, 2 palabras, ya está. No era el final, era el inicio del final, que es diferente. Pero era suficiente por ahora. Lo que ocurrió en las siguientes 36 horas en distintos puntos de Zapopan y Guadalajara nunca fue reportado como un solo evento coordinado. Porque no estaba diseñado para hacerlo. La bodega sin señalización en la colonia industrial fue objeto de una diligencia de verificación fiscal, vinculada a la empresa de transporte. El contador fue detenido no por su actividad en el barrio, sino por irregularidades en una sociedad anónima donde aparecía como accionista nominal, lo que era técnicamente verdad y legalmente suficiente. Su hermano, el hombre de la cicatriz y el traje, recibió una citación relacionada con la licitación municipal de la foto que Carmen había encontrado por curiosidad un martes de tarde mientras acomodaba facturas. Javier Ortiz, el especialista externo, desapareció de Zapopan con la misma eficiencia silenciosa con que había llegado. No hubo confrontación, no hubo intercambio visible, solo su ausencia, tan limpia como su presencia había sido discreta. Alberto supo que se había ido cuando el vehículo gris no apareció en ninguno de sus puntos habituales durante 48 horas. Luego recibió, a través de un canal que prefería no nombrar, una confirmación de 3 palabras que no necesitaba amplificación. El cálculo había cambiado. El especialista había elegido la salida racional. Era lo que Alberto había esperado de él. Esa noche, por primera vez en semanas, no hizo ningún diagrama.
Se sentó frente a la ventana con el café. Esta vez lo terminó antes de que se enfriara, y miró la calle de su barrio en la oscuridad tranquila de las 11 de la noche. Un perro cruzó despacio bajo el farol de la esquina. Un taxi pasó. Las ventanas de los departamentos de enfrente mostraban rectángulos anaranjados de luz doméstica, cada uno con su propio ruido inaudible desde aquí. Una cena tardía, una televisión, alguien que no podía dormir. Zapopan a las 11 de la noche. Alberto pensó en Daniel, no con la urgencia culposa de siempre, sino con algo más parecido a la conversación pendiente entre dos personas que hace tiempo no se ven. La nota adjunta al expediente todavía no la había leído. Roberto se la había enviado esa tarde en un archivo cifrado que Alberto había descargado pero no abierto. La abrió ahora. Era una página fechada en octubre de 2019, firmada por un nombre que Alberto reconoció. Un analista que había trabajado en el área de revisiones históricas. Un hombre meticuloso al que había conocido brevemente en los últimos años de su carrera. La nota decía que en 2017, como parte de una revisión de archivos de operaciones encubiertas de los 90, se había identificado documentación que indicaba que el informante doble de la operación de marzo de 1998 había actuado por cuenta propia, sin instrucción de ningún superior, motivado por una deuda personal con la red que infiltraban. La cadena de mando que Alberto había diseñado era sólida. La falla no había estado en su planificación ni en su ejecución. Había estado en una variable que ningún diseño podía prever. Alberto leyó la nota 2 veces. La tercera vez no llegó a terminarla. Se quedó con los ojos fijos en la pantalla un momento largo. Afuera, el perro ya había desaparecido de la esquina. El taxi no volvió. La calle estaba quieta con esa quietud que tiene cuando la noche ya decidió quedarse. 25 años. Cerró el archivo. Apagó la pantalla y se quedó sentado en la oscuridad del departamento con algo en el pecho que era completamente nuevo y que tardó un rato en identificar. No era alivio. Era algo más sutil y más hondo que el alivio. Era el primer movimiento hacia el perdón. No completo, no de golpe, sino el primero, que a veces es todo lo que se necesita para que los demás sean posibles. Mayo llegó con las jacarandas tardías del sur de la ciudad y con ese calor húmedo que en Guadalajara anuncia la temporada de lluvias antes de que el cielo lo confirme. Los árboles de la calle Nogal habían florecido sin pedirle permiso a nadie, como hacen los árboles. Con esa indiferencia generosa que Alberto encontraba en ciertas mañanas más reconfortante que cualquier cosa que los humanos pudieran decirse unos a otros. Carmen había regresado de casa de su prima 10 días después de que Alberto la llamara. Llegó un lunes por la mañana con 2 cajas de producto que había comprado en Tlaquepaque a un proveedor nuevo que su prima le había recomendado. Abrió la tienda a las 9:15 como si nada. Y colocó los frascos de mermelada artesanal en el anaquel junto a la ventana con una concentración metódica que Alberto observó desde la acera de enfrente antes de cruzar. Entró, compró una bolsa de arroz y un jabón de barra. Ya volvió, dijo él. Ya volví, confirmó ella sin levantar la vista del precio que estaba poniendo en un frasco. ¿Está bien? Sí. Hizo una pausa. ¿Ya terminó? Por esta parte, sí. Carmen asintió levemente, puso el precio en el frasco, tomó el siguiente. Don Félix va a volver a abrir, dijo de pasada. Me llamó ayer. Encontró un local más chico en la misma calle. Va a empezar con menos, pero va a empezar. Alberto dejó el dinero sobre el mostrador. Me alegra, dijo, y lo decía en serio. En las semanas que siguieron, el barrio fue recuperando su temperatura habitual con esa lentitud orgánica que tienen las comunidades cuando el miedo se retira. Primero los gestos pequeños, las conversaciones que vuelven a durar más de lo estrictamente necesario. Los negocios que vuelven a poner la música a un volumen normal. Los niños que vuelven a jugar en la banqueta después de las 6 sin que nadie los llame adentro con urgencia. No fue un cambio anunciado, no hubo declaraciones ni comunicados. Solo la ausencia de una presión que había estado ahí tanto tiempo que algunos vecinos ya habían comenzado a normalizar su peso. Y cuya retirada se sentía más que como victoria,
como el fin de algo que nunca debió haber comenzado. Alberto lo observó todo con la misma atención quieta de siempre, desde la ventana, desde la banca del parque. Desde la panadería donde el señor Aurelio seguía envolviendo las 2 conchas y el bolillo con papel encerado a las 8:10 de cada mañana. Había algo diferente en cómo Alberto caminaba esas semanas, aunque ningún vecino hubiera podido nombrarlo con precisión. No era una diferencia visible en el paso ni en la postura. Era algo más interno, una tensión que había formado parte de su geometría durante tanto tiempo que su ausencia, más que relajación. Era como el silencio después de un ruido constante que uno ya no escuchaba, pero cuya desaparición revela el peso que tenía. Llamó a su hermana un miércoles, que no era domingo. Ella contestó con una sorpresa que trató de disimular, pero no del todo. Hablaron 40 minutos. Fue la conversación más larga que habían tenido en años. Y no porque hubieran resuelto nada de lo profundo, ni porque las distancias del tiempo se cerraran de golpe, sino porque los dos habían decidido, sin decirlo, que 40 minutos de lo superficial también son algo. Al final, antes de colgar, su hermana dijo: ¿Estás bien, Alberto? ¿De verdad? Él miró por la ventana a la calle de tarde, las jacarandas que ya empezaban a perder los pétalos morados sobre el asfalto. Sí, dijo. Creo que sí. Y era la primera vez en mucho tiempo que esa respuesta no era simplemente lo que había que decir. Roberto lo llamó una semana después con una noticia que llegó envuelta en la discreción de siempre. La identidad de quien había intentado acceder al expediente desde dentro había sido rastreada. Un funcionario de nivel medio en una dependencia de Jalisco con vínculos financieros a la empresa de transporte. El caso estaba siendo manejado internamente con la opacidad que ese tipo de casos siempre tiene. Pero el canal estaba cerrado. Ya no hay filtraciones, dijo Roberto. Lo que existe sobre ti sigue donde siempre debió estar. Gracias, dijo Alberto. ¿Cómo estás? Leí la nota. Una pausa en la línea. ¿Y? Alberto pensó en Daniel, en la foto doblada de la billetera, en Laura. Que ya tendría 35 años y que vivía una vida que no sabía que él había intentado compensar en silencio durante un cuarto de siglo. Sigo procesándolo, dijo. Pero es diferente ahora. Bien, dijo Roberto con esa economía de palabras que entre ellos nunca necesitaba amplificación. Después de colgar, Alberto sacó la foto de la billetera, la desdobló con cuidado como siempre. Los 2 hombres jóvenes con las corbatas flojas. La sonrisa de Daniel hacia algo fuera del encuadre. La miró durante un tiempo, luego la dobló de nuevo con el mismo cuidado. La devolvió a su lugar detrás del recibo de teléfono que nunca había tirado. Pero algo era distinto ahora en ese gesto. No era el mismo peso. Era el mismo amor, si acaso esa es la palabra correcta para lo que un hombre siente hacia el colega que no pudo traer de vuelta. Pero el peso había cambiado de naturaleza. Ya no era solo culpa, era también memoria. Y la memoria, a diferencia de la culpa, permite seguir caminando. Junio trajo las primeras lluvias con esa puntualidad que tiene el temporal en Jalisco, como si el cielo cumpliera un contrato antiguo con la tierra. Las tardes olían a pasto mojado y tierra caliente. Y las calles de Zapopan brillaban bajo los faroles con ese lustre oscuro que solo tiene el asfalto recién lavado, por la lluvia. Alberto había tomado una decisión que no le había contado a nadie. La maduró durante semanas, la revisó con la misma metodología con que revisaba cualquier variable importante, y cuando estuvo seguro, buscó la información que necesitaba a través de canales que ya casi no usaba pero que todavía funcionaban. No fue difícil encontrarla. Era el tipo de dato que existe en registros públicos para quien sabe dónde mirar. Laura Armenta tenía 35 años, vivía en Monterrey, era maestra de primaria. Estaba casada y tenía 2 hijos. Alberto lo supo un martes por la tarde y se quedó con esa información quieta sobre la mesa mental durante 3 días, mirándola desde distintos ángulos, preguntándose qué hacer con ella. La respuesta que llegó no fue la que esperaba. No iba a buscarla. No iba a presentarse en su vida con una verdad que llevaba 30 años enterrada y que podría desestabilizar algo que ella había construido sobre otras bases. No era su derecho reabrir esa herida bajo el pretexto de aliviar la suya propia.
Laura Armenta tenía una vida. Sus hijos tenían una abuela que había sobrevivido el dolor. Esa estructura merecía respeto. Pero sí podía hacer algo. Redactó una carta, no con su nombre real de servicio ni con referencias a la operación. Solo una carta breve, firmada con una inicial, que decía que Daniel Herrera había sido un hombre de honor en todo lo que hizo. Que su desaparición no había sido negligencia de nadie que lo quiso, y que el país al que sirvió en silencio fue mejor por haberlo tenido. 3 párrafos sin drama, sin pedido de perdón, porque el perdón no era suyo para pedirlo ni de Laura para otorgarlo. La envió, a través de un intermediario, a una dirección de correo electrónico que encontró vinculada a la escuela donde ella trabajaba. Sin remitente rastreable. No supo si llegó, no supo si fue leída. Decidió que eso no importaba. Lo que importaba era que había sido enviada con honestidad. Y que ese acto pequeño y sin testigos era lo más cercano a una reparación que estaba en sus manos ofrecer. La última semana de junio, Carmen amplió la tienda. No fue una expansión grande. Rentó el pequeño cuarto de herramientas que el dueño del edificio usaba para nada desde hacía años. Abrió un vano entre los 2 espacios. Y añadió una sección de productos artesanales de Tlaquepaque, que ya tenía demanda entre los vecinos desde que había traído las primeras muestras al volver de casa de su prima. Alberto pasó el primer día de operación del local ampliado y compró un frasco de mermelada de guayaba que no necesitaba, pero que era la forma correcta de decir algo que no iba a decir con palabras. Carmen lo recibió con esa sonrisa franca que tenía cuando algo le salía bien. ¿Le gusta la mermelada de guayaba, don Alberto?, preguntó, aunque ambos sabían que no era por eso que había entrado. No sé, dijo él. Voy a averiguarlo. Ella se rió. Él dejó el dinero sobre el mostrador y salió con el frasco bajo el brazo, caminando despacio por la acera mojada de la tarde lluviosa. Con los pies rozando apenas el suelo y los ojos moviéndose con esa atención que ya era simplemente él. El barrio tenía su ruido de siempre, y él por primera vez en mucho tiempo no estaba escuchando el silencio debajo. Noviembre volvió con el frío. No el frío dramático de otras latitudes, sino el frío específico de Zapopan, discreto, constante. El tipo que llega sin aviso y se instala como huésped hasta marzo. Las calles de la colonia Álamos amanecían con una neblina baja que difuminaba los contornos de los edificios y hacía que los faroles encendidos a las 7 de la mañana parecieran más cálidos de lo que eran. Alberto salió a las 8:10, jeans, camisa de cuadros, la chamarra oscura de siempre, los zapatos de piel sin lustre pero sin descuido. La bolsa del pan bajo el brazo en el camino de regreso, como cada mañana desde hacía casi 3 años. El señor Aurelio lo vio entrar y ya tenía las 2 conchas y el bolillo envueltos antes de que llegara al mostrador. Frío esta mañana, don Alberto. Ya llegó para quedarse, dijo él. Las monedas exactas, la inclinación de cabeza, la puerta con su campanilla al cerrarse. Afuera, el barrio de las 8 de la mañana, el camión escolar amarillo recogiendo niños en la esquina. Una señora barriendo la banqueta frente a su casa con esa perseverancia doméstica que no necesita audiencia. El olor a café y pan recién hecho mezclado con el frío húmedo del aire. Alberto caminó despacio hacia el edificio. No había nada extraordinario en esa mañana. Eso era precisamente lo que la hacía distinta a todas las que habían venido antes. Durante 8 meses, cada mañana de este mismo recorrido había cargado algo que él mismo no siempre podía nombrar con precisión. Una vigilancia interna constante, un procesamiento lateral de variables que nunca se apagaba del todo. Y debajo de todo eso, más profundo y más antiguo, el peso de Daniel. Ahora caminaba y el peso no estaba. No porque lo hubiera resuelto de manera definitiva, ni porque la culpa hubiera desaparecido como si nunca hubiera existido. La memoria de lo que ocurrió en 1998 seguía ahí, y seguiría ahí. Pero había algo fundamentalmente distinto en cómo la cargaba ahora. No como condena, sino como historia. La historia de un hombre que cometió un error en un contexto imposible y que pasó 25 años pagándolo con una moneda que nadie le había pedido. Y que no le había hecho bien a nadie. La nota del expediente no lo había absuelto. Él no buscaba absolución. Lo había liberado de algo más concreto, la convicción de que merecía estar solo con eso para siempre.
Al pasar frente a la tienda, vio que Carmen ya había abierto. Estaba acomodando los frascos de la nueva sección artesanal con esa concentración metódica suya, el cabello recogido, el delantal azul marino con el nombre bordado. Levantó la vista cuando él pasó por la ventana y le hizo un gesto breve con la cabeza. El mismo gesto con que uno saluda a alguien que forma parte del paisaje cotidiano de manera natural e irreemplazable. Él correspondió con una inclinación de cabeza. Siguió caminando, entró al edificio, subió las escaleras. Puso el pan sobre la mesa de la cocina y encendió la hornilla para el café con los movimientos exactos de siempre. Se sentó frente a la ventana a esperar que hirviera el agua. La calle de Noviembre a las 8:30. Los árboles sin hojas contra el cielo blanco. El camión de la basura avanzando despacio. Dos personas conversando en la banqueta con el vapor de sus alientos visible en el aire frío. México ahí afuera, como siempre, con todo su ruido y su peso y su belleza ordinaria. Y él aquí adentro, con su café, con su pan, con el silencio tranquilo de quien ha hecho lo que tenía que hacer sin pedirle nada al mundo a cambio. El agua hirvió. Alberto se levantó a servirla, y esa mañana, por primera vez en más años de los que podía contar, durmió después del desayuno. Sin pesadillas, sin el peso, solo el sueño limpio de quien finalmente ha puesto cada cosa en su lugar. El México que protegió en silencio nunca sabría su nombre, y eso, comprendió al fin, no era una herida. Era exactamente como siempre había querido que fuera. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo vídeo.